Padre Santo, gracias Señor por la oportunidad que me da de poder dirigir este momento de oración. Te pido por favor de corazón que me ayudes a orar conforme a tu voluntad, no conforme a la mía, Señor. Pon palabras en mi boca. Por lo anterior, Señor, pues primero límpianos a todos acá de toda maldad, de toda inmundicia, de todo mal pensamiento. Permita, Señor, que nos podamos conectar contigo sin ningún inconveniente, ningún obstáculo por nuestros pecados. También, Señor, queremos alabarte y agradecerte grandemente, porque, Señor, todos estos días, esta semana que está pasando, nos has cuidado, nos has dado el techo, el alimento, has hecho provisión para nuestra vida, aunque no lo merezcamos, Señor. Queremos agradecer también, Señor, porque nos has libertado y nos has dado grandes victorias en Cristo Jesús. Gracias también, Señor, porque esta semana, en algunos de los casos, has podido mostrar la condición de nosotros y has podido mostrar el enemigo cómo es que actúa, Señor, para confundirnos, para asustarnos y quitarnos la paz. Gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso para con tus hijos. Tu misericordia, mi Padre amado, se renueva cada mañana para con tus hijos en Jesús. Gracias, Señor, también por la situación difícil que está atravesando el mundo, por la situación latente que estamos viviendo también en Colombia, Señor, y por los otros países. ¿Por qué, Señor? Porque esta es la manera en la cual podamos encontrarnos contigo, podamos refinarnos, podamos prepararnos, Señor, porque este es el tiempo de la preparación, este es el tiempo, Señor, en el que tú deseas trabajar en cada uno de nuestra alma. Este es el tiempo, Señor, en el que tú deseas dar tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Como a Nicodemo, Señor, es tu voluntad, los que querramos aceptar ese gran regalo de volver a nacer de nuevo, Señor. Yo lo quiero, Señor, y que sea mis hermanos también ese querer, es mi deseo también, Señor, para que todas las cosas que se interponen entre ti y nosotros sean eliminadas en el nombre de Jesucristo. Padre, aquí estamos un grupo de tus hijos reunidos en tu sábado santo, una delicia para nosotros, Señor. Es un placer hacer un alto en el camino y poder reencontrarnos contigo, aunque diariamente lo hacemos, pero más este día, Señor, es el día en el cual tú trabajas en nuestra mente, en nuestro corazón, para santificarnos cada día. Por eso te alabamos, Padre, y te bendecimos. Bueno, y acá la hermana Lucy también dice que desea que el Señor fortalezca la fe, así como que nos fortalezca la fe a todos nosotros, Señor, que tanto lo necesitamos. Permita, Señor, cada día crecer en Cristo Jesús. Y también, Señor, los hermanos que no se han conectado, tráigalos por favor conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Hoy nos toca un tema muy hermoso que es el tema de los valdenses. Señora White dedica un capítulo entero al tema de los valdenses. Capítulo 4, el conflicto de los siglos, y vamos a leer casi todo ese capítulo el día de hoy, si el Señor lo permite. Entonces, con mucho ánimo, hermanos, y si tiene ahí su conflicto de los siglos, pues sáquelo y lo que tenga por ahí anotado lo comparte, o para que usted le agregue noticas de lo que entre todos el Señor nos enseñe también. Bueno, vamos entonces a leer, a estudiar esta horita que nos queda con mucho gozo. Y nos vamos entonces al conflicto de los siglos. La lectura 26 de la edición de 1954. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de obscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas que su existencia pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores.
La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda o objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente, se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Este inicio de este capítulo es bastante interesante porque va a mostrar que la historia está manipulada para esconder el pueblo de Dios. Toda esa historia, dice la hermana White, está escrita en el cielo. Mire, acá lo dice. Está escrita en el cielo. Dice, pero ocupa un lugar escaso en las crónicas de la humanidad. O sea, si uno se va a buscar en las enciclopedias de hoy en día acerca de los valdenses, por ejemplo, acerca de Vigilancio, Columbano, es difícil encontrar. Es difícil. Eso es lo que está diciendo la hermana White acá. Entonces, desde ese punto de vista, aquí yo puedo deducir que la historia en sí está manipulada. Dice, pocas son las huellas de esa existencia. Lo único que hay es de lo que hablan sus acusadores o sus perseguidores. De esto los sí que hay. ganaron la guerra. De los que ganaron la guerra, exactamente. Y claro, desde cuando ellos cuentan la historia, pues la van a contar de su punto de vista. Desde luego no van a resaltar la obra de los valdenses, ni de Columbano, ni de Vigilancio, de los que hemos visto, ¿no? Van a exaltar la obra de Roma. Entonces, dice acá que la política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella. Ahí está. Toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Cualquiera que siquiera insinuara, dice ahí, objeción acerca de la autoridad de los dogmas papales, pues con eso ya tenía para quitarle a la vida a cualquiera. Ya fuera un rey o ya fuera un humilde campesino, los humillaban y los mataban con crueldad o los trataban con desprecio y los perseguían. Bien. Y miren esto, Roma se esforzó en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Por eso, digamos, si uno va a estudiar la Inquisición, ahí van a disminuir la crueldad con la que Roma trató a los supuestos herejes, según ella. Se habla de muy pocas muertes, todo lo minimizan, ellos siempre lo minimizan, para que Roma no se vea tan mal, ¿no? Ellos mismos quemaron muchos libros y escritos de los valdenses, muchos escritos y libros que ya no existen, solo están en el cielo. Y como en esa época no había imprenta, pues tener libros era difícil, ¿no? Y hacer libros era un proceso bien complicado. Entonces, dice acá, los romanistas encontraban pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos antes de la imprenta. Los valdenses eran como imprentas vivientes. Ya iremos leyendo por qué. Esta es la forma como inicia ese capítulo, diciendo y advirtiendo que lo que hay realmente en las enciclopedias es muy poco la vida de los valdenses. Por eso el Señor Jesús, digo yo que una de las razones fue crear el conflicto de los siglos para mostrar aquellas cosas que iban a ser ocultadas, sobre todo en la era moderna. A partir del siglo XX, toda esta historia ha sido totalmente manipulada. Los autores
y los historiadores que los hermanos pioneros leían fueron borrados de las bibliotecas, fueron sacados de circulación, se cancelaron todas las reimpresiones de todas las obras impresionantes que hemos leído, todo. No solo a nivel del mundo, sino a nivel de la misma iglesia adventista. Vaya uno a encontrar un libro como Las Dos Repúblicas en la librería de la iglesia, por ejemplo, no existe, usted no lo encuentra. Vaya a buscar un libro como Daniel y Apocalipsis de Brias Smith en la biblioteca de la iglesia, no existe, es muy difícil encontrar un volumen de esos porque cancelaron todas las reimpresiones de esos libros. Y a eso se le suman las reimpresiones de los libros de los historiadores protestantes, que ellos daban una descripción mucho más imparcial del asunto, mucho más certera de la realidad. Todo eso fue desaparecido por los jesuitas. Pero bueno, vamos a seguir leyendo, gracias al Señor que se nos ha dejado rastro para el que quiere buscar las cosas, pues el Señor lo va guiando. A estos cristianos de los Alpes y los Pirineos se les ha llamado valdenses por la palabra italiana que significa valles, y donde se extendieron a Francia se les ha llamado baudios, palabra francesa que significa habitantes de los valles en una determinada provincia. Muchos escritores los llaman constantemente baudios. Los enemigos de esta rama de la iglesia en el desierto se han esforzado por confundir su historia remontando a una fuente equivocada el origen del nombre valdenses. Tratan de relacionar sus comienzos con Pedro Waldo, un opulento comerciante de Lyon, Francia, que se dio a conocer alrededor del año 1175. La historia de este notable hombre ocupa un lugar digno en el templo de los acontecimientos. Sin embargo, no hay nada en los documentos originales ni en los más antiguos escritos valdenses, sus historias, poemas y confesiones de fe que pueda ser rastreado hasta él o que lo mencione. Este hermano Wilkinson fue el que viajó a Europa y se metió a las bibliotecas de allá a solicitar material que no está de vista al público. Este hermano Wilkinson. Y el Señor le abrió las puertas, él fue decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Washington en los 50s, él conoció a la señora White y el Señor le abrió las puertas a él allá en esas, aprovechando su condición de decano, le abrió las puertas en esos museos, en esos sitios donde estaban todos estos libros, en donde se contaba la verdadera historia de los valdenses. Esos libros estaban en los depósitos, no estaban en las bibliotecas donde él fue, no estaban a la vista del público, estaban escondidos, literalmente lo menciona. Entonces él, como sabía idioma valdense, un idioma que es un francés antiguo, él pudo leer estos libros y en base a eso fue que escribió este libro de la fe triunfante. Entonces, por eso es tan valioso. No hay otra fuente en el mundo diferente de la enciclopedia británica, enciclopedia católica, que pues ambas son católicas. No hay otra fuente que hable de los valdenses y aparte pues, de la palabra inspirada del conflicto de los siglos, no hay otra fuente que hable de los valdenses que la de Wilkinson. Bueno, entonces es una joya este libro desde ese punto de vista que el Señor ha dejado. Entonces, ¿cuál es el engaño? Cuando uno va a buscar valdenses en la Wikipedia, por ejemplo, acá está la Wikipedia en español, valdense. Usted va a buscar, le va a aparecer que la posición oficial es que los valdenses se crearon en 1177 aproximadamente por un señor llamado Pedro Baldo y que de ahí viene, de su apellido Baldo, viene valdenses. Eso es lo que uno va a encontrar en las enciclopedias modernas. Pero eso es falso. ¿Ok? Esto es falso. Esto es lo que han arreglado. Por eso la hermana White inicia con ese párrafo advirtiendo de que la historia de los valdenses está tergiversada. Bien. Listo. Entonces, esto es falso. No se le llama valdense por
por ser el líder Pedro Baldo. Pedro Baldo era un valdense, sí. Si estudia un poquito la historia de él, era un devoto. Él se convierte, pero no es por él que empiezan los valdenses. No es por él. Vamos a ver bien desde dónde salen los valdenses. Lo primero que acabamos de leer es que los valdenses, aquí en la fe triunfante, vienen de la palabra italiana y francesa que significa valles, mejor dicho, eso es lo que significa. Habitantes de los valles, porque viene de la palabra francesa e italiana que significa valles. ¿Listo? En francés se dice vaudois. Por eso acá escribí en corchetes la pronunciación en español. Vaudois se pronuncia eso. ¿Qué quiere decir vaudois en francés? Valle, o más bien los que viven en los valles. Bien, esa es la primera aclaración muy importante. Entonces, ¿de dónde viene la palabra valdense? Es un gentilicio que se le daba a todos los grupos que habitaban en los valles. Porque ahí se situó la iglesia del desierto, dice acá el hermano. Esa es la iglesia de la profecía, el remanente, la iglesia que fue al desierto para ser sustentada por Dios, por 1260 años. Y acá él dice que se han esforzado por confundir su historia, llevando su origen a una fuente que no es la correcta. ¿Sí? Entonces acá dice que ellos tratan de relacionar esos orígenes con ese señor Pedro Baldo. 1175. Acá el hermano dice que sí, ese hombre existió y ocupa un lugar digno en el templo de los acontecimientos, pero eso no es el que le da origen a los valdenses, ya que en sus escritos, los que él vio, sí, por eso él acá narra lo que él vio, él vio poemas, historias, confesiones de fe, hasta Biblias que crearon los valdenses. Ninguno de esos escritos aparecía el nombre de Pedro Baldo. ¿Por qué no aparecía? Porque sencillamente estos documentos eran muy antiguos a cuando existió Pedro Baldo. O sea, los valdenses vienen mucho antes del 1175. Entonces esa es la primera aclaración que se debe hacer. Bien. ¿Una pregunta? Dice, mas entre los que resistieron las intrusiones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país en donde el papado asentará sus reales, fue donde encontraron mayor oposición, su falsedad y corrupción. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Tras la larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron, algunos abandonando sus tierras de los Alpes. Alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Los valdenses son varios grupos. Entonces, esa es otra enseñanza. No podemos decir que los valdenses son solamente aquellos o estos, porque fueron varios grupos. Bien dice acá la hermana White, como ellos siempre existieron desde hace mucho rato. Y ahorita vamos a tratar de ver unos escritos donde podemos saber desde dónde vienen los valdenses. Pero dice acá que hubo iglesias en el Piamonte. Ya vamos a ver qué es el Piamonte, que es lo que la hermana White llama Piamonte. ¿Listo? Ellos dicen que mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero llega un tiempo en que Roma insiste en que se someta. Dice, después de esas luchas, o sea, de un zarandeo, como siempre. Y entonces, unos ceden. Dice acá, de mala gana, la supremacía, dice acá. Los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder.
Acá unos ceden, como siempre en todo zarandeo, ¿no? Como en la inoculación, lo mismo. Algunos ceden. Pero otros, dice acá, se rehusaron a sujetarse a la autoridad de papas o prelados. Ahí están los dos grupitos. Entonces los valdenses existieron hace mucho tiempo. Inclusive había jefes de iglesias en el mundo valdense. Habían obispos valdenses, sacerdotes valdenses, bueno, como sacerdotes sí tan católicos como hoy en día, ¿no? Pero se llamaban sacerdotes, diáconos también. Bien. Y ellos se mantuvieron independientes durante mucho tiempo, pero llega un momento en el cual tienen que hacer su decisión y ahí se separan en dos grupos. Dice que los que se mantuvieron fieles se retiraron, o sea, ellos empezaron a irse hacia las montañas. ¿Ok? Otros se fueron a otros países extraños. Eso ya vamos a irlo viendo conforme avancemos en la historia. Otros se refugiaron en las montañas, perdón, en los valles solitarios, ahí viene la palabra valdense, y después en las montañas, como lo dice acá la hermana Juárez, los baluartes peñascosos de las montañas. Y allí pudieron seguir adorando con libertad. En esa separación, pues hay que ver que hay un mundo valdense antes de esa separación, donde tienen libertad religiosa, y después de esa separación se esparcen por varios lugares. Son dos fases de los valdenses. Bien, la que está hablando acá la hermana Juárez, dos fases de los valdenses. Nosotros habíamos hablado que hay muchos grupos que pertenecían al pueblo de Dios. Vamos a ver el mapa. Este es el mapa donde quedamos el sábado pasado. Quedamos en el año, alrededor del año 800, cuando se inaugura el imperio que llaman carolingio, o mejor conocido como el Sacro Imperio Romano. Y habíamos hablado de que habían unos grupos, bueno, primero hablamos de la iglesia celta irlandesa, esto de acá Irlanda, con Columbano. Hablamos también de los paulicianos, que se asentaron acá en lo que hoy es Armenia. Acá lo pongo como un triangulito rojo. Y que quedaron bajo las tierras gobernadas por los árabes, por los maometanos sarracenos. Y otro grupo vivía acá al norte de Italia. Bien. El grupo de Columbano, el de este circulito rojo, fue el que viajó hasta Europa, aquí a Francia, y por medio de Columbano se pusieron muchas escuelas, y luego la vida de Columbano terminó acá, junto a los valdenses. O sea, Columbano terminó viviendo en los valles, o sea, él terminó siendo valdense. El triangulito que simboliza a los paulicianos, muchos paulicianos se fueron por las persecuciones, se fueron hacia Europa. ¿Y a dónde fueron a parar? Al norte de Italia. O sea que a la final todos se reunieron y empezaron a vivir en el Piamonte, porque ahí había libertad religiosa. Bien, cuando se funda el Imperio Carolingio, este Carlomagno, que es el primer emperador titulado por un papa, él tiene una política de pronto un poquito más, no se mete tanto en Italia, él gobierna un poco más en Francia. Y en Italia gobierna más el Papa, pero el norte de Italia siempre ha sido independiente. Eso es lo que se llama el Piamonte, el norte de Italia. Y a la final todos se van a unir acá. Todos los valdenses se van a unir, principalmente en este lugar. No quiere decir que no hayan valdenses en otro lugar. Entonces vamos a ver en el mapa en dónde se asentaron los valdenses. ¿Cuál es la región del Piamonte? La región del Piamonte es la siguiente. Es justo lo que queda acá en las montañas del noroccidente de Italia. Todo esto es un valle. Acá queda la ciudad de Turín. Por acá no se ve, pero ahí queda la ciudad de Turín. Y lo que está detrás de ellos es pura montaña. Bien, allá van a dar ellos también después cuando las cosas se ponen más difíciles.
acá esto es otro valle. Aquí es otro valle, es donde queda la ciudad de Milán. Bien. Todo esto se llama el Piamonte. Hoy en día se llama Piamonte en Italia. Y del otro lado, pasando las montañas, está el lado francés. Esas montañas hacen las veces de frontera. ¿Ok? Hacen las veces de frontera. Del otro lado, existen valdenses también. Acá al sur de Francia también existen valdenses. Bien. También van a existir otro grupo, que son habitantes de los valles valdenses, aquí al sur de Francia, en la frontera con España, cerquita a Toulouse. ¿Ok? Este es otro grupo, pero ese grupo, por estar, digamos, más lejitos, lo van a llamar albigenses, que también lo nombran en el conflicto de los siglos. Esos son los albigenses. En las enciclopedias también los llaman cátaros, pero todos a la final son valdenses, ¿bien? Porque habitan en los valles y se separaron de Roma. También en el lado español, porque acá también hay una frontera hecha por montañas que se llaman los Pirineos. Entonces habían valdenses del lado de Francia, de los Pirineos, y al otro lado de los Pirineos, del lado de España, habían valdenses. Esos eran los asentamientos del pueblo de Dios. La mayoría, ¿no? Quiere decir que no hubiese en otro lugar. Esta era la iglesia del desierto, por así decirlo. Bueno, este es el lugar que Dios les dio a ellos. Curioso sobre todo estos de Milán y Turín, que quedan aquí en plena Italia, o sea, en plena boca del lobo, como dicen. Pero es curioso que ellos pudieron, o sea, el poder del Señor los mantuvo mucho tiempo ahí. Dice, la ciudad de Milán, en el norte de la península italiana, ha sido siempre una de las más famosas de la historia. En ocasiones ha sido rival de Roma. Varios emperadores romanos, abandonando la ciudad a orillas del Tíber, fijaron aquí su capital. Fue un famoso lugar de encuentro entre Oriente y Occidente. Un autor afirma que la influencia religiosa de Milán era considerada con respeto y que su autoridad se hacía sentir especialmente en la Galia y en España. Era el principal centro de los celtas que vivían en el lado italiano de los Alpes. Antes de que pudiera quedar bajo la influencia dominante del obispo romano, los ejércitos góticos habían completado la conquista de Italia y de Francia. Estos recién llegados que se han convertido a Cristo hacía más de 100 años, se aferraron a los usos y costumbres de la iglesia primitiva y no hicieron ningún daño a Milán. Bueno, Milán, Italia, es un lugar muy importante. Y no para el catolicismo solamente. Es un lugar muy importante para el pueblo de Dios, porque fue una ciudad de refugio. Curiosamente, la señora White estuvo allá de visita también, en Milán, Italia. Dice acá que fue un centro donde en ocasiones era rival de Roma. Ellos no le caminaban al Papa en todo lo que decía. Y ahí habían momentos en la historia donde ellos se apartaban totalmente. Dice acá que era un lugar de encuentro entre Oriente y Occidente, o sea, los que venían allá del Imperio Romano de Oriente. Tenía autoridad. Después de Roma, había cierta autoridad en Milán, pero la autoridad no recaía sobre un personaje, sino sobre un grupo. Ese era el grupo de los valdenses. ¿Okay? Los godos terminaron también juntándose a los valdenses. ¿Se acuerdan que ellos cuando llegaron a Roma pensaron que los iban a recibir con flores, pero los recibieron con piedras? Ellos aburridos se fueron, pero al pasar por los Alpes, muchos de ellos se quedaron con los valdenses porque encontraron ahí a gente que practicaba el mismo evangelio que ellos aprendieron con Ulfilas, para hacer recorderiza ahí de Ulfilas, que fue el que evangelizó a los godos. Hacía más de 100 años, como bien lo dice acá. Entonces, ese lugar se convierte en un sitio de refugio. Por eso dice acá, ellos se aferraron a los usos y costumbres de la iglesia primitiva. Por eso no hicieron daño a Milán. Ellos cuando llegaron ahí vieron que habían cristianos
practicantes del evangelio que ellos también aprendieron. Y aunque ellos eran de un temperamento rudo y sanguinario, pues aprendieron con los valdenses a bajarse de ese temperamento. Y qué bonito cómo el Señor completa también el proceso de conversión. Entonces, claro que en estos cuadrados donde hemos puesto los asentamientos valdenses, ahí llegó mucha gente. O sea, entonces los valdenses, no podemos decir que los valdenses sea un grupo cultural de una sola lengua y que ahí se quedaron. Y ahí sí, no, es un grupo de personas que forma el pueblo de Dios, que durante muchos años se fueron anexando conforme iban llegando, conforme iban avanzando las situaciones, se iban anexando. Esos son los valdenses, ¿ok? Entonces los valdenses son los que llegaron a vivir ahí al lado de los valles. Hay una pregunta. Casi siempre ha sido así con el pueblo del Señor, ¿no? Incluso en la época de Jesús salieron, van conformando un grupo, pero que no pertenecen a ninguna organización, y estos valdenses fue lo mismo. Van conformando grupos, pero muy distintos a las iglesias que conocemos hoy en día. Y en la época de Jesús sucedió porque Jesús incluso hizo lo mismo. Cuando hay Increíble. zarandeos, ahí es donde se van formando esos grupos. Muchos de ellos, pues, trabajaron con el catolicismo. Sus iglesias, las iglesias valdenses, se parecían a las iglesias católicas, aunque mucho más sencillas, desde luego no eran así de suntuosas como las católicas. Pero debemos entender que estamos en el medio del caballo negro, ¿no? Y cuando estamos hablando del caballo negro es una oscuridad total, pero en esa oscuridad Dios conserva un pueblo. Dios preserva el evangelio de los apóstoles. Y los comisionados para eso son los habitantes de los valles, los valdenses. Esa es como la razón. Bueno, esto para saber de dónde salen ellos, porque a veces uno cuando le hablan de valdense, uno dice, se imagina como un país que Valdovia o algo así, o una región. No, simplemente a los que se asentaron en los valles, que hacen parte del pueblo de Dios. Esos son los valdenses. Dice, como los godos concedían libertad religiosa a sus súbditos, Milán se benefició de ello. Cuando de todas partes de Europa llegaron a Roma obispos recién elegidos para ser consagrados, no apareció ninguno de las diócesis itálicas de Milán y Turín. No se unieron a la procesión. De hecho, durante muchos años después del 553 después de Cristo, hubo un cisma generalizado en el norte de Italia y las tierras adyacentes entre Roma y los obispos de 9 provincias bajo el liderazgo del obispo de Milán, quienes renunciaron a la comunión con Roma para volverse autónomos. Los habitantes de esta región conocían la pura verdad, no creían en la infalibilidad del Papa y no consideraban que estar afuera de la comunión con él era estar fuera de la comunión con la Iglesia. Sostenían que su propia ordenación era tan eficaz como la pretendida sucesión apostólica del obispo de Roma. Después del 553 hay un cisma. Un cisma es una ruptura. Hay una separación. Se salen dos corrientes, dos subdenominaciones, podríamos decir, ¿sí? Como decir la iglesia adventista y la iglesia adventista reformista. Hay un cisma. Toda iglesia ha tenido cismas, toda iglesia. Entonces, cuando hubo ese cisma, ¿dónde se desarrolló ese cisma? En el norte de Italia se desarrolló ese cisma. Y entonces dice acá que esas tierras vinieron los habitantes de esas tierras renunciaron a la comunión con Roma y se volvieron autónomos. Mira. ¿Ok? Porque ellos conocían la pura verdad, dice acá, por causa de los valdenses. Entonces, no creían en la infalibilidad del Papa. Y tampoco consideraban que estar fuera de la comunión con él era estar fuera de la comunión con la iglesia. Ellos tenían un entendimiento más profundo de lo que era la iglesia de la organización. Y a ellos les pasa esto, que cuando ven que la organización se corrompe, ellos simplemente se aíslan, se separan, y por eso no van a, o sea, no se
No se van a preocupar ni echarse la pena de decir que ahora estamos separados de la iglesia, no. Ellos tenían muy bien la comprensión de que una cosa era la iglesia y otra cosa era el sistema religioso de la iglesia. Y ellos seguían haciendo sus prácticas religiosas con el libre albedrío que Dios nos dio a todos. ¿Ven? Ellos, su propia ordenación, siguen ordenando obispos, sacerdotes, aparte de Roma. Era increíble eso que pasó ahí, porque es providencial. Por eso ellos pudieron, digámoslo así, prosperar y multiplicarse los habitantes de los valles. Entonces Milán vino a ser la capital de los valdenses durante muchos siglos. ¿Okay? Roma después se esforzó por volver Milán lo más católico posible y por eso ahorita hay una supercatedral allá, la Catedral de Milán, que es muy famosa. Pero Milán no fue católica siempre. Eso hay que resaltarlo. Porque fue una ciudad de refugio durante muchos siglos que Dios eligió. Ahí, en el mismo Italia. Mientras el papado ponía gran parte de Europa bajo su control, las dos diócesis de Milán y Turín seguían siendo independientes. Era insoportable para el papado que en la misma tierra en la que estaba su trono hubiera un Mardoqueo en la puerta. Dos poderosas fuerzas anularon todos sus esfuerzos por anexionar el territorio de Milán. En primer lugar, la presencia de los reyes lombardos, no conquistados hasta aproximadamente en el año 800 después de Cristo, aseguraba allí la tolerancia religiosa. Además, los lombardos, al igual que los godos antes que ellos, rechazaban tantas innovaciones introducidas por Roma que nunca admitieron a los obispos papales de Italia en sus consejos legislativos. Por lo tanto, fueron rápidamente llamados arrianos, el nombre dado por Roma a sus opositores. ¿Cuáles diócesis? La de Milán y Turín, mira. Acordémonos que la palabra diócesis no es católica. La palabra diócesis es una división administrativa del Imperio Romano que el catolicismo siguió preservando. Entonces, el origen de la palabra diócesis no es católica. Es del Imperio Romano. ¿Listo? Fueron ellos los que crearon las diócesis. Entonces, esas diócesis de Milán y Turín, o sea, estas dos de acá que voy a, pongámosla en color diferente como para resaltarlas, estas dos, Milán y Turín, ¿okay? La de Turín es esta y la de Milán es esta. ¿Ok? Esas son las que vivieron el cisma. Turín queda como por acá. Por aquí arribita de ese cuadro. ¿Listo? Esas dos ciudades fueron esos ciudades de refugio que el Señor eligió. Y dice acá que esas dos eran independientes. ¿Ok? Dice que era insoportable para el papado que en su propia tierra hubiera esas dos diócesis. O sea, eran las diócesis rebeldes. ¿Ya? Y acá dice el autor que era como un Mardoqueo en la puerta. Entonces dice acá, dos poderosas fuerzas anularon todos sus esfuerzos por anexionar el territorio de Milán. El papado durante muchos siglos, a partir del 538, durante, bueno, 270, 60 y pico de años, trataron de anexar a Milán y a Turín, pero no pudieron. Primero, ¿por qué? Por los lombardos. Esa fue una de las razones, los lombardos. Los lombardos dominaban esa zona. El papado estuvo ahí hasta el año 800, por eso el año 800 es tan importante en la historia para el pueblo de Dios. El año 800 y para el mundo. ¿Ok? Es un momento en la historia crítico porque es cuando el papado queda con todo, mejor dicho, que hay un cambio de fase en la historia. Dentro de esos 1260 años, dentro de ese poder que tiene Roma, aquí se queda con más poder, ¿ve? Entonces le quitan a los lombardos de encima. ¿Y quién se lo quita? Carlomagno, como lo vimos el sábado pasado. Y además de los lombardos, los que estuvieron antes de ellos, que fueron los godos, estuvieron controlando esa zona. Y ellos rechazaban todo lo de Roma. Y nunca
Dice acá, nunca admitieron a los obispos papales de Italia en sus consejos legislativos. O sea, no invitaban a los de abajo, a los del centro, a los de Roma. ¿Listo? Dice acá, por eso es que los llamaron, ¿cómo? Arrianos. ¿Por ser seguidores de Arrio? No. Simplemente por ser opositores de Roma. Porque todo el que se oponía a Roma lo llamaban ¿cómo? Arriano. Fuera adventista, menonita, bautista, como por decir algo, como por hacer el paralelo, lo llamaban como arrianos. Así de sencillo era la cosa. ¿Listo? Entonces, es interesante esto, que muestra cómo, bueno, el Papa sí tenía dominio, poder y todo, pero el Señor a la final es el que decía hasta dónde. Y entonces dejó estas dos ciudades de refugio, Milán y Turín. Esas eran las dos capitales de los valdenses hasta donde pudieron, ¿no? Porque a partir del año 800 las cosas empiezan a cambiar. Cuando se funda ese imperio, ese sacro imperio romano, ¿ok? Que es la otra de las fases del imperio romano. Bien. Vamos entonces, ya tenemos un trasfondo geográfico, histórico, de dónde están los valdenses y su relación con, pues, con el papado. Están ahí cerquita, mire, es que eso es lo que le chocó tanto al papá durante tantos años, que teniendo ahí a los arrianos ahí enfrente los tenía, pero no pudo tocarlos. Muchos años no va a poder tocarlos. Siglos no va a poder tocarlos, no hasta que el Señor diga. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus obscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la Iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de la religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la Iglesia apostólica, la fe que ha sido una vez dada a los santos. La Iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera Iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Bueno, yo lo primero que vi acá es lo que sigue pasando. Es como cuando el Señor levanta a un pueblo para que estudie de verdad su palabra, es porque antes no se está estudiando, se ha olvidado y se ha venido predicando palabra de hombre, no palabra de Dios, o combinada con error. Y acá estamos viendo que los valdenses estaban fundamentándose en una palabra verdadera y había un contraste notable con esas doctrinas falsas de Roma, con eso que estaba predicando Roma. Entonces, era un verdadero sistema cristiano, no un sistema como el que estaba montando Roma. Y su fundamento era en la palabra de Dios, en un escrito está. Entonces vemos aquí ¿Subrayarías algo? cómo el Señor, eso que la parte de fundada su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita, es el fundamento de su sistema, del verdadero sistema del Señor. Ok, acá lo subrayamos. Y su fe no era una fe nueva, no era algo nuevo. El Señor levantó los valdenses y ha tenido que levantar y levantar y levantar precisamente para contrastar su palabra olvidada. Bien, hermana Leonor. También veo que dice ahí que su fe no era una fe nueva, simplemente era heredada de sus padres. Y como pues se ve que ellos no estaban, digamos, contaminados de lo que había en la ciudad. Entonces, para una persona así es más fácil, ¿no? Creer en en esos principios de una religión más pura.
Lo podemos ver también cuando uno habla con la gente así del campo. Ellos, pues su medio es su naturaleza. Para ellos es como más fácil llegarles con la palabra del evangelio. Para ellos es más fácil como creer, porque de verdad que no están contaminados con lo de la ciudad. Eso veo yo. Entonces te subrayo aquí la parte alejados del mundo. Ahorita vamos a ver que ellos no es que todo el tiempo se la pasaron ahí alejados del mundo, ¿no? Porque hay que tener un equilibrio, el Señor les dio ese equilibrio. Más adelante vamos a ver que ellos iban a las ciudades, o sea, no se quedaron ahí. Listo. Pero es el mismo sistema que Dios ha usado con su pueblo y usará al final del tiempo, porque ya nos está preparando para eso. ¿Notan? O sea, nosotros vamos a terminar como los valdenses. Por eso estamos estudiando esta historia y por eso el conflicto de los siglos se le dedica un capítulo entero. Porque la experiencia de los valdenses va a ser también la nuestra en esos aspectos, ¿no? Y es muy lindo porque veo yo en siempre ha pasado eso, en todos los siglos. Cuando el Señor levanta un pueblo, es porque necesita depositar esos tesoros de verdad que hace mucho no ha depositado porque su iglesia está predicando otra cosa, ya no está en un escrito, está, y él necesita seguir dando su palabra, él necesita seguir dando profecía, seguir dando esos tesoros, y por eso tiene que levantar un pueblo para seguir dando la palabra y dirigiendo a su pueblo. Esta frase me gusta, la iglesia del desierto y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital era la verdadera iglesia de Cristo. Ah, es muy linda esa frase. Muy linda. Bueno, no la voy a subrayar así porque para que todas queden iguales. Listo. Bien, qué lindo. Sí, sigamos con el conflicto de los siglos. Dice, entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de esta hacia el sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos que a la vez que observaban el sábado, se abstenían de trabajar el domingo. Mas esto no satisfacía a los jefes papales. No solo exigía que se santificara el domingo, sino que se profanara el sábado, y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz a la ley de Dios. Y me imagino que esas serán las leyes que irán a poner, aunque esas leyes, muchas leyes de ellas están dormidas en Estados Unidos. A mí me gustaría subrayar que el poder papal echó por tierra la verdad. Y seguido a eso, es que el enemigo puede entrar y todo ese odio que vemos fue porque se le abrió esa puerta, ¿no? Se les había dado también la luz, pero ellos la rechazaron y por ahí entró el enemigo y ahí lo dice, echó por tierra la verdad. ¿Está completa o solo el pedacito del poder papal? Ah, pues se había predicho en la profecía, muy importante porque antes se había dicho. Ok, ahí está. Sí. O sea, uno de los principales causas que motivaron esa separación fue el odio de Roma hacia el sábado bíblico. Ese fue, y al final va a ser la separación final, ¿notan? Como decía la hermana Leonor, sí, todo se va a volver a repetir, pero pues sabemos que para llegar a esa ley dominical todavía faltan muchas cosas por cumplirse. Porque si fuera una iglesia, listo, su domingo. Pero el problema de ellos no es que se les respete el domingo. El problema de ellos es que no quieren que nadie guarde el sábado, ese odio. Entonces, como dice acá abajito, no solo exigía que se santificara el domingo, listo, exijan eso y guarden su domingo y santifíquenlo y hagan lo que quieran, pero sino que se profanara el sábado. Su objetivo no es el domingo, su objetivo no es que la gente guarde el domingo ni que vaya a misa, ojalá ni fueran. Su objetivo es profanar el sábado, porque ese es el objetivo de Satanás. Eso ya va en contra de la libre albedrío de las personas. Bueno, eso ya va más allá, ¿no?
Y es lo que pasa con todas las leyes y todo lo que quiere Satanás, siempre trabaja así. ¿Qué es lo que pasa con la identidad de género que yo ahorita me acordé? Su objetivo no es que lo respeten, porque ellos piden respeto pero no respetan. Satanás que quiere va a ir contra a la familia, que se destruya eso y que todos tengan la libertad de pequeños a escoger un ratico mujer y un ratico hombre. El objetivo de Satanás realmente es eso, destruir a las familias, no es un respeto a la identidad de género, no porque nunca se ha visto ese respeto. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían, pues, la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Declaraban que la Iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis, y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Aunque bajo la presión de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos, otros se aferraron a la verdad. Durante siglos de obscuridad y apostasía, hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo. Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Algo que olvidé decir de la anterior diapositiva es que en la época de Carlomagno también hace leyes dominicales, pero esta vez ya no es como la de Constantino, que es solamente civil. No, Carlomagno ya hace leyes para guardar el domingo. Aunque él no se mete con el sábado, por lo menos no puede encontrar evidencia, pero sí hace leyes para que en su imperio se guarde el domingo. Entonces otro punto en donde empieza a ejercerse presión contra el pueblo de Dios. Una de las cosas lindas acá es que dice que los valdenses son uno de los primeros pueblos que tuvieron su propia Biblia. ¿Ok? Esto es... Pregunta. Sí. Perdón la pregunta que hago, pero pues estaba leyendo acá que dice, declaraba que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis. Bueno, es una pregunta que si no hay respuesta, pues yo tampoco la tengo, la verdad. En ese momento de la historia, al igual que se consideraba en la época de la hermana Helen White sobre Babilonia, ¿no? ¿Quién era Babilonia? Para el tiempo digamos, del pueblo adventista. Acá también, o sea, la iglesia era Babilonia y el sistema de gobierno, ¿qué sistema era? ¿Era Babilonia o era egipcio? Gobierno político. Sí, señor, es como todo, ¿no? Lo político, económico que rodeó en su momento esa época de la historia, pues para que consideraran esta frase que dice que la iglesia de Roma era Babilonia, apóstata de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque tengo esa pregunta dado el caso que dice que todos sabemos que todo se vuelve a repetir, ¿no? Sí. Bueno, no, yo no sabría, la verdad. Pero es interesante pensar en eso. Ellos digamos, no tenían, no veían acá un sistema aparte de la iglesia, ¿no? Simplemente ellos llegaron a deducir que esa Babilonia de Apocalipsis 17 era Roma, pues por lo que estaban viviendo ellos en su época. Y esto se conservó hasta... ¿sí? Tommy, pero ¿esa Roma es la Roma imperial o Roma papal? Papal. Que hablan aquí la iglesia de Roma. Sí, Ya sí, es a sí. nivel eclesiástico, entonces es la papal. Ellos, y hasta la Reforma, hasta Martín Lutero, ellos, hasta Guillermo Miller, esta Babilonia, la gran ramera, siempre se asoció a la iglesia de Roma, o sea, a Roma papal.
Sí, Pregunta, o sea, no, perdón, pero pues me tiene como pensando, ¿no? O sea que ahí en ese momento era Roma papal y ahí estaba la fusión entre Estado e Iglesia. Y entonces ahí también la opulencia estaba para la Iglesia apóstata, pero no para el pueblo del Señor. no, Digamos, para el sistema papal católico. Porque ellos vivieron la apostasía, o sea, ellos vivieron el rompimiento de ese sistema, la corrupción de ese sistema, ¿no? Entonces ellos lo asociaron con Roma porque se apartó. Y la mujer ramera es una mujer que fue fiel al principio y después se prostituyó. Entonces ellos siempre lo enseñaron así. Y hasta Miller, esa noción se llegó a tener. La hermana White ahí en el conflicto de los siglos después le agrega un significado más a esa Babilonia, que también es interesante. Ella dice que Babilonia son los cuerpos religiosos que una vez fueron fieles, pero que se apartaron. Ella ya no dice que, ella dice que no es solamente Roma, porque Roma ha estado en apostasía hace mucho tiempo. Para el tiempo que se escribe el conflicto de los siglos, ella dice que es todo cuerpo religioso que alguna vez fue fiel y que se ha apartado. Eso es como lo que le agrega. o sea, eso que agrega la hermana es como, o sea, lo que yo veo, ¿no? Al leer así como tú lo dices, es como la iglesia va haciendo la transición y va cambiando a las otras iglesias también. Pero también yo al leer aquí que dice Iglesia de Roma, es lo que llamemos hereda de Roma. Sí, sí, también, claro. Entonces, al heredar de Roma, hereda los cultos de Roma, hereda toda la apostasía de Roma, ¿me hago entender? Y hereda también un sistema económico de Roma. Entonces, al heredar, yo sé todo cuando uno se va a la parte eclesiástica, religiosa, pero como aquí ya hubo una fusión, entonces mi pregunta es, ¿qué es una pregunta que le he tenido al Señor? Si ese sistema babilónico solamente, yo estoy de acuerdo que es la parte religiosa, pero como hereda cosas y hereda un sistema donde tú no te puedes separar llamemos, de la parte política económica, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí ellos hacen la unión con el Estado. Al hacer la unión con el Estado, absorben el sistema que ya tenía ese Estado. ¿Cuál es el Estado? Sí. Roma. Entonces, Roma tiene una política, un sistema monetario, un senado, bueno, tiene varias cosas que lo definen como sistema político y estatal. Cuando llega el Papa, él absorbe todo eso, ese sistema. Entonces, la respuesta sería, ellos absorben el mismo sistema del Imperio Romano. Entonces, o sea, yo siempre he tenido, solo lo dejo ahí, ¿no? Yo la verdad no tengo la respuesta, la verdad yo solo se los dejo ahí, sí son locuras mías, pero yo he tenido la pregunta con el Señor y es que si tanto la iglesia se corrompe y viene siendo Babilonia, el sistema que rodea a la iglesia, como llamemos los eventos externos, vendría también en parte Babilonia y en parte Egipto. Ha sido una pregunta porque dentro del estudio que yo tuve, no me acuerdo bien el nombre ahorita, creo que es Diocleciano o Diomesiano, yo no me acuerdo cómo es, que dice de algo que el Señor me puso a leer, pues que no está en la historia como lo que hemos venido viendo, que la historia no nos cuenta toda la verdad totalmente. Si yo voy a Wikipedia y a Google, me toca saberla buscar con la ayuda del Señor. Es que ellos heredan muchas cosas de Egipto y ellos lo implementan, que fue lo que el Señor me permitió leer, lo implementan al hacer la fusión con la religión. Sí, el Cira, mira, de hecho, cuando uno estudia cuándo se vuelve Roma un imperio, uno se da cuenta que es cuando ganan las batallas con los Ptolomeos. Los Ptolomeos son los habitantes de Egipcio del primer siglo antes de Cristo. De ahí ellos, inclusive, uno de ellos se casa con
reyes de los Ptolomeos. Y ahí empieza una fusión, una mezcla. Esa fase, cuando ellos ganan esa batalla, es cuando César Augusto, pues precisamente, es nombrado emperador. Y ahí ya Roma cambia de carácter. Y ellos absorben esas costumbres ptolomeas, o sea, egipcias. Entonces por ahí puede estar lo que tú dices, el Egipto metido. Y, o sea, yo encontré con lo que el Señor me permitió estudiar eso, pero no he podido encontrar, es lo de Babilonia. ¿Sí me va a entender? Bueno, qué pena yo sacarlos un poco de ahí, pero pienso que esto tiene que ver con todo. Sí, no, está bien. Está bien. Todo sería, ahí se podría uno ver la batalla contra Cleopatra, por ejemplo. Cleopatra era Ptolomea y ella enamora a un militar romano porque el imperio tolemaico estaba en juego. Ahí empieza la fusión, ahí esa historia es interesante porque empieza la fusión de Roma con Egipto y empieza a absorber eso. Y es una mujer la que hace eso, que es Cleopatra, que también está ahí en la profecía en Daniel 11. Bueno, ahí lo dejamos. Bien. Estas Biblias son importantes porque son las Biblias con las que trabajaron los valdenses en la época de mayor oscuridad. Bien. Y ellos pudieron estudiar y contestar con así dice Jehová. Aunque había mucha oposición, culto idolátrico a las imágenes, ¿ok? Ellos rechazaron todo eso y guardaron el verdadero día de reposo, que es uno de los signos, ¿no? Del verdadero pueblo de Dios. Entonces, esas Biblias pues, son muy importantes. Son Biblias además que conservan la tradición apostólica, no la tradición, sino los manuscritos apostólicos más antiguos. Ellos no trabajaron con los manuscritos que corrompieron los católicos para hacer su Biblia. Ellos se fueron por la línea clásica, pues por así decirlo, y acá hay una muestra de esas Biblias. Es tal vez el fragmento más antiguo, es del siglo V, de una Biblia ítala, se llama, la Biblia ítala. Es del norte de Italia y es hecha por valdenses. Tenía gráficos, inclusive ahí ustedes ven, ese es un fragmento del que se encontró del libro de Samuel, primera de Samuel. Hay unos dibujos. Era ilustrada además, o sea, un trabajo muy, hacer eso en esa época era impresionante. De pronto fue una de las que, bueno, hizo Vigilancio tal vez. Recuerdan que Vigilancio él financió pues todo eso con la herencia que le dejó su padre. Él se puso a hacer Biblias y a pagarle a copistas y todo para hacer Biblias. Y esa práctica continuó después de Vigilancio. Estas eran las Biblias que ellos cogían para, no solo para estudiar, sino para repartir. Ellos cortaban pedazos, desde luego no podían llevarse toda la Biblia a compartirla, pero sí se guardaban pedazos de estas Biblias. Y este fragmento fue encontrado allá en Alemania, el norte de Alemania. Entonces, bueno, es muy importante este dato que da el conflicto de los siglos acá, porque en la historia se corrobora la existencia de esas Biblias. A los valdenses se les encomendó la tarea de transmitir la luz a los protestantes de los tiempos modernos y de penetrar en la oscuridad del mundo con la gloria de la verdadera doctrina bíblica. Durante la Edad Media, los héroes valdenses mantuvieron la fe que habían recibido de sus padres, incluso desde los días de los apóstoles. Entonces, miren lo importante, cómo el Señor preservó a través de padres e hijos la tradición, la doctrina bíblica, ¿ok? La verdadera. Esto es bien importante, porque ya los católicos empezaron a hacer de las suyas. Ese Jerónimo de Estridón, allá el que odiaba a Vigilancio, se puso a hacer la Biblia con unos manuscritos que corruptos, para poder dar pie a las creencias católicas, o para poder sostenerlas. Bueno, tristemente lo hicieron.
Los reformadores sostienen que la iglesia valdense se formó alrededor del año 120 después de Cristo, fecha a partir de la cual transmitieron de padres a hijos las enseñanzas que recibieron de los apóstoles. La Biblia latina, la itálica, fue traducida al griego no más tarde del año 157 después de Cristo. Estamos en deuda con Beza, el renombrado asociado de Calvino, por la afirmación de que la Iglesia itálica data del año 120 después de Cristo, del ilustre grupo de eruditos que se reunió en torno a Beza en 1590 después de Cristo. Podemos entender cómo el texto recibido fue el vínculo de unión entre las grandes iglesias históricas. Cuando el siglo XVI está terminando, vemos en la hermosa ciudad suiza de Ginebra, a Beza, un destacado campeón de protestantismo. Vemos al erudito Cyril Lucar, que más tarde se convertiría en la cabeza de la Iglesia Católica griega, y a Diodati, también un erudito de primera línea. Mientras Beza asombra y confunde al mundo restaurando los manuscritos del Nuevo Testamento griego, del que se traduce la versión King James, Diodati toma lo mismo y traduce al italiano una nueva y famosa edición adoptada y difundida por los valdenses. Bueno, también, bueno, acá hay muchas cosas interesantes. Número 1, ¿cuándo se forman los valdenses? Aquí lo dice. Alrededor del año 120 después de Cristo, o sea, prácticamente cuando se muere Juan, ahí salen los valdenses. O sea, los valdenses continúan. Es una iglesia que continúa después de los apóstoles. O sea, ellos viven segundo sello, tercer sello, cuarto sello. ¿Sí me entienden? Son muy antiguos. Dice acá además que la Biblia latina está la itálica. Esta Biblia es una de las más antiguas. Fue traducida al griego no más tarde del año 157. ¿Quién lo hizo? Los valdenses de esa época. ¿Quién hizo ese trabajo de recopilar todo esto? Este señor llamado Beza, es un protestante de la época allá de 1590, despuesito de Lutero, compañero de Juan Calvino. ¿Quién? Él es el que recopila todos estos manuscritos de los valdenses y con esto lo que se llama, estos manuscritos lo que se llama el texto recibido o en latín el textus receptus. Voy a ponerlo aquí porque a veces si alguna vez se encuentran con este término, textus receptus, se refiere a los manuscritos más antiguos que Beza empezó a recopilar de esta Biblia itálica que fue hecha por los valdenses. ¿Listo? Bien importante, porque de este texto recibió, este textus receptus, es que a su vez hacen la Biblia King James, la que usó la señora White, todos los pioneros, y Diodati hace la Biblia al italiano, la moderna. De ahí sale. Entonces es bien interesante cómo Dios preserva estos manuscritos tan antiguos para que se pudieran usar después en la época de la Reforma para dar origen a las Biblias pues más modernitas que hoy conocemos. Bien, el Señor estuvo detrás de todo eso. Entonces los valdenses también son importantes porque fueron los que Dios comisionó para preservar el texto recibido, o sea, los antiguos manuscritos más antiguos que se tienen de la Biblia. Textus receptus. Bueno, de ahí es que en el siglo XIX este Textus receptus, bueno, tiene un, le sale unas personas que ya no cambian ese Textus receptus, hacen otro compilado de manuscritos donde ya aparecen otras cosas. Pero bueno, el Textus receptus es simplemente esos conjunto de manuscritos antiguos que los valdenses forjaron e hicieron sus Biblias. Y eso lo reunió Beza alrededor del año 1590. Entonces mire cómo todo se une. O sea, los valdenses vienen a ser el punto de unión entre los apóstoles y los reformadores. Bien, dentro de la línea de la iglesia del Señor. Entonces están apóstoles, valdenses y reformistas.
o reformadores. Es como las líneas que se va formando. Y uno cuando pues ve esa línea, ve esa continuidad tan bonita que el Señor va guardando hasta que llegamos a la iglesia adventista. Todos estos reformadores van a parar allá a Estados Unidos. Bien. Y la King James viene a jugar un papel primordial. Porque en esa época de la hermana White, todas las iglesias tenían King James. No había otra Biblia sino la King James. Bien. Ok. Durante casi 200 años después de la muerte de los apóstoles, el proceso de separación continuó entre estas dos clases de miembros de la iglesia hasta que llegó la ruptura abierta. En el año 325 después de Cristo se celebró el primer concilio mundial de la iglesia en Nicea y en ese momento se le dio a Silvestre un gran reconocimiento como el obispo de Roma. Es de la época de este obispo romano que los valdenses datan su exclusión de su comunión con el partido papal. ¿Sabes de la época del 325? Sí, señora, de la época de Constantino, ahí se empiezan a separar por ese concilio de Nicea. Entonces el pueblo del Señor que discierne las cosas espirituales porque claman al Señor porque está pasando algo. Recordemos la época de Constantino es una época, inicia una época de confusión porque como así que un pagano de estos, un emperador se convierte disque al cristianismo, disque se convierte. Entonces la iglesia del Señor pues estuvo, claro, en un momento de angustia. ¿Qué hacemos? ¿Será verdad esto? Oran al Señor, pero cuando ya el Señor les empieza a mostrar lo que sacan en este concilio de Nicea, ¿se acuerdan del credo católico? Pues ellos dicen, ya no vamos con eso. Ahí empieza la separación. Ahí empieza, digamos, los valdenses a ser valdenses, por así decirlo, desde el punto de vista separatista. Los valdenses, recordemos, están desde los apóstoles, desde alrededor del año 120, pero en esa época pues todavía no se ha formado ese misterio de iniquidad, ese papado. Pero cuando ya se forma es en este año, alrededor de este año. ¿Okay? Y es en ese año cuando se le da a Silvestre, que dicen que es el Papa Silvestre, se le da reconocimiento como obispo de Roma. Ahí todavía ni siquiera existe papas. De ahí es que empiezan a separarse de la época de Constantino. ¿Y cuál es el punto de ruptura más? Bueno, uno de los puntos de ruptura fue el concilio de Nicea. Lo que salió de ese concilio, que desde luego los valdenses no estuvieron allá, pero pues se les llegó el decreto, llegó el credo. Ellos lo analizaron y dicen, no, esto no está bien. Y ellos se separan de la comunión con Roma, de los obispos. Y otro punto bien importante de ruptura fue en la misma época de Constantino. Como dice el historiador eclesiástico Neander, pero no fue sin algún fundamento de verdad que los valdenses de este periodo afirmaron la alta antigüedad de su secta y mantuvieron que desde el tiempo de la secularización de la iglesia, es decir, como ellos creían desde el tiempo del regalo de Constantino al obispo romano Silvestre, 314-336 después de Cristo. Tal oposición que finalmente estalló entre ellos había existido todo el tiempo. ¿Qué había existido todo el tiempo? La oposición. Una oposición. Eso. Pero ¿cuándo se hizo evidente? Acá lo dice. Desde el tiempo del regalo de Constantino al obispo romano Silvestre. ¿Qué pasa? Cuando Constantino vence en la batalla del puente, él vence en la batalla, ¿no? ¿Se acuerdan? Que él ve la visión sobrenatural y vence en la batalla. Él empieza a regalarle al obispo de Roma, le hace 2 regalos. Le da las dos, un palacio, el Palacio de Letrán, se lo regala. Palacio donde habían estado siempre los emperadores. Y ese palacio se lo regala y ese palacio es lo que hoy se convierte en la arquidiócesis de ¿qué? ¿Cómo es que se llama? Arquidiócesis de San Juan de Letrán, una cosa así. La basílica, eso, basílica, se me olvidó el nombre, Basílica de San Juan. Ese fue el regalito que le hizo don Constantino. Desde luego ha sido reconstruida y todo. Ese fue el regalito que le dio Constantino.
Entonces ahí, claro, empieza el obispo de Roma a tener mucha preeminencia. Y el otro regalo que le hizo fue otra sede de los emperadores, que también se va a convertir en otra, me olvida el nombre, basílica, en otra basílica que es la de San Pedro, donde actualmente está hoy la sede papal. Y fuera de eso, Constantino se va de la ciudad de Roma para dejársela al Papa y él funda otra capital allá en Constantinopla. Entonces, cuando los valdenses ven todo esto, dicen, no, esto es ya unión de iglesia y Estado en su máximo esplendor, esto no está bien, y esa oposición se hace evidente. Entonces, los valdenses de ese momento se afirmaron sobre su posición de que no es bueno la unión de iglesia y Estado, conocían muy bien estas enseñanzas, y es cuando se separan. Conflicto de los siglos, página 71. Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio a los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Miren cuánto tiempo le da la hermana Jue. Ahora, ella no está dando acá un tiempo exacto, está haciendo un tiempo redondo. Pero ella dice por lo menos 1000 años desde que se fueron a las montañas. Ella no está hablando ahí desde la época de los apóstoles, sino desde que se fueron a las montañas. Las cosas se pusieron difíciles. Entonces, desde ese momento cuente 1000 años. Eso hasta la época de la Reforma. Entonces, son muy antiguos, que la misma hermana Guaida acá lo está diciendo. Si de verdad los valdenses aparecieron en el siglo XII, pues no tendrían toda esa cantidad de años. Bien, que en la reforma ellos, la reforma del siglo XVI, del XII al XVI, pues hay solo 4 siglos, 400 años. La hermana Guay no diría que desde que se fueron a las montañas duraron 1000 años. Entonces, este pueblo es muy longevo. Miremos algunas fotos de donde vivieron, miren. Porque ella habla acá de las montañas, de los valles. Tuvieron varias fases los valdenses, ¿no? No es que de un momento a otro se fueron a las montañas, ¿no? Primero a las colinas, a los valles. Esta tierra son fotografías actuales de la tierra donde estuvieron los valdenses. Se llama el Piamonte italiano. Es muy bonita esa región. Se ve muy bonita, o dicen que es muy bonita. Yo no estaba allá. Hay cultivos principalmente de viñedos. Es una tierra muy productiva. Miren qué lindo. Porque los valdenses la trabajaron y pues se nota la bendición del Señor. Vivir ahí se ve que es una delicia, ¿no? Es una tierra, no es así tan alta, ¿sí? Ayuda a mermar un poco el frío de los inviernos europeos. Son muy lindas estas regiones. Campos y campos verdes, bien bonitos. Tiene estaciones, desde luego, entonces acá está una estación como de otoño, porque ustedes ven con un poquito más de color naranja, moradito, ¿sí? Aquí está una estación ya como iniciando primavera, tal vez verde, bien verde. Pero es muy bonito. El Piamonte italiano hoy en día es un lugar de excursión, lugar donde sí, turístico, podemos decir. La gente va y, bueno, pasea allá, esos pueblitos son bien agradables, chiquitos. Esa era la vida de los valdenses. Y eran muchos valdenses, ¿no? No era un pueblo tan pequeñito, pues, porque acordemos que ahí se unieron godos, se unieron los de Columbano, la iglesia celta, los paulicianos, todos fueron llegando allá, todos los que echaban, mejor dicho, todos los que terminaban siendo echados de la iglesia, pues llegaban ahí. Bien, interesante. Dios había provisto para su pueblo un santuario de terrible grandeza como convenía a las grandes verdades que les había confiado. Para aquellos fieles desterrados, las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de Jehová. Señalaban a sus hijos aquellas altas cumbres que a manera de torres se erguían en inalterable majestad y les hablaban de aquel en que no hay mudanza ni sombra de variación, cuya palabra es tan firme como los montes eternos.
Dios había firmado las montañas, las había ceñido de fortaleza. Ningún brazo podía removerlas de su lugar, sino solo el del poder infinito. Asimismo había establecido su ley, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. El brazo del hombre podía alcanzar a sus semejantes y quitarles la vida, pero antes podría desarraigar las montañas de sus cimientos y arrojarlas al mar que modificar un precepto de la ley de Jehová, o borrar una de las promesas hechas a los que cumplen su voluntad. En su fidelidad a la ley, los siervos de Dios tenían que ser tan firmes como las inmutables montañas. Bueno, ¿qué significan las montañas? Es bonita esta frase. Si le llama la atención alguna frase, nomás digan y la subrayamos. Las montañas, ¿qué significan? Son un emblema de la justicia inmutable de Jehová. Por si algún día el Señor les da un sueño con una montaña o algo así, bueno, ya tiene aquí de pronto un posible significado. Son un emblema de la justicia inmutable de Jehová. También señalan firmeza. Los niños crecían en medio de esas montañas. ¿Okay? Y eso el Señor mismo era como su maestro en medio de esas montañas y la naturaleza misma les hablaba de lo inconmovible que es la ley de Dios. Por eso dice la hermana White que es más probable que las montañas se desarraiguen y se echen en el mar que el Señor borrar la ley, un pedacito de su ley. Hay una pregunta por YouTube. Dice la hermana Neida Chavarro, ¿fueron exterminados los valdenses en su totalidad? ¿Dónde habitaban o en qué grupos salieron a otra o en grupos salieron a otras regiones? Gracias. Sí, unos fueron a parar a Bohemia, lo que hoy en día es República Checa. Otros fueron a parar al norte de Alemania, donde se asentaron los luteranos, o sea, los seguidores de Lutero. Otros se fueron con Juan Calvino, o sea, ellos se diseminaron y llegaron a ser los protestantes, las actuales iglesias protestantes de esa época. Estamos hablando metodistas, bautistas, luteranos, calvinistas. Ellos se juntaron con ellos. Hoy día existen iglesias valdenses, pero son más como por conservar la tradición, no son realmente que vengan de esa línea, es muy difícil saber si realmente ellos vengan de esa línea, pues ya habría que entrar a estudiar esas iglesias modernas que se hacen llamar valdenses, si en realidad son valdenses. Pero en la historia se sabe que hasta la época de la Reforma se unieron, la Reforma con los valdenses, y se fusionaron. Y luego ese grupo fusionado va a parar a Estados Unidos de América y otro grupo pues se queda en Europa. Pero como tal, esos originarios valdenses ya no hay rastro de ellos. Por eso la hermana White dice 1000 años duraron, o sea, hasta la época de la Reforma, y ahí ya no hay más valdenses de esos que estamos hablando acá. Eso es como la respuesta que podríamos tener. Bien. Entonces las montañas era su refugio. Ellos terminaron en las montañas, viviendo en las montañas, al principio en los valles, después en las laderas de los valles y luego más arriba, ya en las montañas. Eso dependiendo de cómo se ponían las cosas, pues se iban subiendo, porque esa es la misma experiencia que nosotros vamos a tener, hermanos. ¿Sí? Primero vamos a salir de las grandes ciudades, después que los pueblos, después de los pueblos más apartados, después vamos a terminar en las montañas, hermanos, como ellos. Pero es un proceso que el Señor mismo nos va ayudando y guiando. No somos nosotros, o sea, eso es para también aprender, hermanos, de que los valdenses no es que ellos cogieron y dijeron, vámonos a ir a las montañas, ¿no? Ellos vivieron en Milán, en Turín, mientras se podía. Después de Milán y Turín se fueron más lejitos, a pueblos ya más chiquitos. Después de esos pueblos chiquitos se fueron a las laderas de las montañas. Después de las laderas de las montañas se fueron a las mismas montañas. Notan, hermanos, cómo fue el proceso, pero no fue que ellos se enclaustraron allá en las grutas de una vez. No fue eso. Hermanos, y esa tierra es muy hermosa, ¿no? Porque a veces en las películas muestran a los pobres valdenses viviendo en unas condiciones pues tan que uno dice, ay Señor, ayúdame. Sí, pero el Señor también les proveía de lugares muy, muy hermosos. Vamos a terminar con una diapositiva, con la última de esta sección.
Ya para terminar. Los montes que circundaban sus hondos valles atestiguaban constantemente el poder creador de Dios y constituían una garantía de la protección que Él les deparaba. Aquellos peregrinos aprendieron a cobrar cariño a esos símbolos mudos de la presencia de Jehová. No se quejaban por las dificultades de su vida y nunca se sentían solos en medio de la soledad de los montes. Daban gracias a Dios por haberles dado un refugio donde librarse de la crueldad y de la ira de los hombres. Se regocijaban de poder adorarle libremente. Muchas veces, cuando eran perseguidos por sus enemigos, sus fortalezas naturales eran su segura defensa. En más de un encumbrado risco, cantaron las alabanzas de Dios y los ejércitos de Roma no podían acallar sus cantos de acción de gracias. Pues todo como esa, que a pesar de que eran perseguidos, pues ahí podían encontrar esa tranquilidad y estaban seguros de que Dios los estaba sustentando y ellos se sentían acompañados por Él y por eso le cantaban sus alabanzas. ¿Subrayas algo? La primera, los montes que circundaban sus hondos valles. Ok, listo. Es muy bonito que nunca se sentían solos en medio de la soledad de los montes. Y dice que se regocijaban de poder adorarle libremente. Nada paga la libertad, así tengas Amén. que vivir Sí, solo en una montaña. pues no eran infelices. No. Mire esto tan bonito. No se quejaban por las dificultades de su vida. Hoy en día nos quejamos por cualquier bobada. Todo eso el Señor nos tiene que limpiar, porque si no nos vamos a ir a la montaña a quejarnos. Ahí sí que peor. Es que el Señor tiene que trabajar mucho en nosotros para llegar a eso. Sí. Lo otro es el refugio que le daba gracias a Dios, o sea, eran agradecidos y eso es algo que también tenemos que aprender, ser muy agradecidos con Dios, porque en medio de la dificultad, en medio de toda esa persecución, Dios les había proveído un refugio. Entonces es muy hermoso y eso le da a uno como la esperanza y la certeza de que así va a ser con nosotros. Qué hermoso. Y muy, muy tremendo acá porque dice que cuando lo estaban persiguiendo, ellos se metían a los riscos y mientras estaban ahí cantaban y los soldados romanos papales lo seguían, pero no podían acallar sus cantos de acción de gracias. Miren lo feo que era ese sitio. Miren uno de los refugios. Ah, ¿qué tal? Yo quiero uno de esos. Ese es uno de los refugios valdenses. Se parece mucho y con más nieve incluso y me atrevo a decir que no, que es más bonito incluso. Una parte de Colombia que lo tenía la guerrilla por mucho tiempo y que ya se puede ir, tiene así un lago y tiene más nieve incluso, no recuerdo el nombre, es uno de los nevados. Santander, sí, Nevado del Cucuy, algo así, creo Me que parece, pero es un lago sí. y es algo muy lindo. Bueno, el Señor tendrá sus lugares. Créame que son lugares hay hermosos. lugares, Tommy, déjame contar ese testimonio. Recuerdo cuando recién llegué a la iglesia, a mí me pareció bonito porque yo había escuchado que Dios tiene reservados lugares y que en el momento cuando ya toque ir a las montañas son los ángeles que nos van a llevar a esos lugares, que el Señor los tiene reservados para su pueblo. Y contaban el testimonio de un hermano en España, que Dios le dio un sueño y en ese sueño él conocía el sitio, o sea, él era de los que le gustaba ir a las montañas, a escalar, y él supo por dónde él iba en la caminata. Y de un momento a otro se le aparece un ángel y le abre un escenario, o sea, veía una montaña y la montaña desaparece y el ángel lo guía y lo lleva a un sitio nunca antes visto. Dijo él, qué cosa tan hermosa que el Señor tiene reservado para su pueblo. Dice que él al despertarse, como él conocía la ruta, él se fue a hacer el recorrido para ir a buscarlo porque él sabía dónde estaba.
Dice que él llegó hasta donde él sabía, pero de ahí en adelante no encontró la ruta. Y entonces él dijo, ahí entendí que el Señor tiene velado y guardado esos espacios para sus hijos. Sí, son lugares secretos que solo el Señor conoce. En su momento lo revelará. Bendito sea el Señor. Qué hermoso. Bueno, donde nos toque el Señor, pero debemos primero el Señor entregarnos en las manos de Él para que nos limpie, nos ayude y podamos limpiar con Él todo lo que nos aleja de Él, lo que no nos permite avanzar en esa confianza que debemos tenerle, en esa fe. Y hermanos, donde Él nos deje, siempre y cuando estemos con Él, va a ser como un santuario. Esa es la promesa. Yo creo que este momento es el momento de preparación. El Señor nos está preparando para el cielo y nos está preparando para que nos encontremos listos para el momento más difícil y la prueba más dura, y estoy segura que es para esta generación, que ya lleguen los momentos ya como el tiempo de angustia final, nos podamos encontrar fieles y firmes con el Señor. Ese es el momento de la preparación. Amén. Sí. Prepararnos, hermanos. Prepararnos. Ya que donde nos toque, que finca, que deje, eso es del Señor. No se preocupe por eso. Preocúpese por el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Reclamemos esa promesa, cambiemos el foco en nuestras preocupaciones y nos vamos a encontrar muy fortalecidos con el Señor Jesús para lo que nos toque afrontar. Bueno, hermanos, en la tarde, si Dios quiere, seguimos estudiando esta magnífica historia de los valdenses. Y sigamos, no se la pierdan, que vienen partes muy hermosas. Y bueno, ahí seguimos con la ayuda del Señor. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre hoy y siempre. Gracias, Señor, porque nos reunimos en tu nombre y porque pudimos escuchar bien el estudio, Señor. Gracias porque estamos aprendiendo muchas cosas y te pedimos que desde ya nos empieces a alistar, a enseñar para si llegamos a esos momentos, Señor, si los tenemos que vivir. Solamente tú sabes si los vamos a vivir. También te pedimos, Señor, sabiduría y te pedimos cada día más fe, más fortaleza, Señor, porque lo vamos a necesitar. Ayúdanos a prepararnos pues, sea para vivir esos momentos o sea para la salvación. Tenemos que tener una preparación, Señor, desde ahora. Y ayúdanos en ese caminar, que no desfallezcamos y que vayamos cerrando puertas que no nos convienen y vayamos alistando ese corazón para esos momentos, Señor, o para ese caminar, para esa salvación. Quédate con nosotros, quédate con cada familia aquí representada y que volvamos en la tarde, Señor, dispuestos a seguir aprendiendo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.